Hola, bienvenidos a este canal y a una nueva historia. Si no te has suscrito, suscríbete y dale click a la campanita para avisarte cada que tengamos una nueva historia. Y deja tu comentario, sabes que con eso me apoyarías muchísimo. Vamos a contar la historia de hoy. Soy un hombre criado en una situación en la que económicamente en mi casa no había mucho. Vivíamos en situación muy precaria, había techo, había comida, pero no había lujos ni gustos. Aún así, desde niño tuve el deseo de ser médico. Mis padres me decían que era una profesión muy costosa y que no iba a ser fácil que yo pudiera ir a la universidad a hacer esa carrera, pero yo me empeciné en que así tenía que ser. Así que siempre estudié muchísimo, fui un estudiante consagrado y siempre saqué las mejores calificaciones desde la escuela hasta la secundaria, a tal punto que en las pruebas de estado mi puntaje fue un puntaje excelente y debido a eso tenía el derecho a ir completamente gratis a la universidad que yo eligiera. Vivía muy lejos de la ciudad donde estaba la universidad que era en mi país, la universidad en donde mejor preparados salían los médicos, pero aún así yo elegí esa y les dije a mis padres que yo haría lo que fuera necesario para poder sostenerme en esa ciudad, porque la beca solo me cubría el valor total de los semestres en la universidad. Así que entré a la universidad. El primer semestre lo que hice fue lograr, antes de entrar a la universidad, hice postres, vendí comidas, trabajé haciendo domicilios y logré juntar la mayor cantidad de dinero posible para poder pagar mi arriendo y tener dinero para la alimentación. Ya estando acomodado en la ciudad, alternaba mis estudios y hacía otras actividades como trabajar de mensajero, hacerle favores a las personas, ir a hacer diligencias y cobraba por todo esto. Y aunque era muy difícil, porque pues obviamente para poderlo hacer tenía que quitarle tiempo a mis estudios, logré salir adelante, logré pagar, aunque pues no me quedaba plata para absolutamente nada, pero logré terminar mi carrera. Después de terminar mi carrera, debido a mis excelentes calificaciones, pues encontré un muy buen trabajo en un hospital público. En este hospital público, el trabajo me gustaba que estaba en contacto con la gente que era como, yo sentía que era la gente de mi estrato, la gente con la que yo me crié, con las dificultades que yo ya conocía, las dificultades que yo ya tuve y amaba trabajar allí. El trabajo era bueno para mí, pero la verdad es que obviamente había clínicas privadas que podían pagarme el doble de lo que estaba ganando allí, o si no, lo mismo, pero trabajando la mitad de horas porque trabajaba muchísimo. Aún así, sacaba tiempo para de vez en cuando salir, pues disiparme un poco, y en una de estas salidas con algunos compañeros de trabajo, conocí a una muchacha. Me hice amigo de ella, me cayó muy bien, empezamos a conversar, parecía pues como una muchacha muy abierta, muy extrovertida, y pues iniciamos una amistad, nos pedimos números de teléfono y empezamos a chatear en los momentos en los que para mí era posible debido a los turnos, porque muchas veces en el hospital incluso hacía turnos dobles, es decir, trabajaba 24 horas seguidas. Pero aún así sacaba mi tiempito para de vez en cuando hablar con ella y pues tiempo después iniciamos una relación. Iniciamos la relación, ella era una mujer criada en el privilegio, era una mujer que no sabía lo que era la pobreza, la necesidad o las cosas que yo tuve que padecer, y entonces era como mostrarle la otra cara, ¿no? Esa otra realidad que tal vez ella sabía que existía, pero no conocía cómo era esa realidad. Entonces yo le contaba las situaciones de mis pacientes, le contaba que incluso en una ocasión llegó un niño pues que le había dado algo grave en el colegio y lo llevaron de urgencias al hospital, y en realidad el niño tenía era un desmayo porque llevaba ya casi 2 días sin comer porque en su casa no había nada para comer. Entonces eran cosas que a ella la asombraban muchísimo, y pues me decía que la verdad era que pues ella vivía agradecida de que a ella jamás le había tocado vivir situaciones como esa. Pero me fui enamorando, llevábamos ya 1 año y medio de relación y pues decidí proponerle matrimonio. Nos casamos. Grave error cuando
inicias una relación con una persona que no conoce lo que tú conoces y no está en el mismo ambiente laboral en el que tú estás. Entonces iniciamos nuestra relación y al principio todo parecía ir normal. Ella trabajaba, llegaba a casa normal a las 5 de la tarde, pero pues yo tenía ocasiones en las que no llegaba o llegaba a la madrugada, o cuando tenía turnos dobles pues estaba 2 días por fuera, y después de aproximadamente año y medio de matrimonio empezaron los problemas. Empezó a quejarse por todo, a decirme que no le dedicaba tiempo, que yo nunca estaba para ella, que para mí eran más importantes los pobres que ella, que me preocupaba más la gente del hospital que ella y cosas como estas. Yo siempre trataba de explicarle que mi trabajo allí era un trabajo que pues no solo me daba mis ingresos, sino que realmente me llenaba el alma poder ayudar a estas personas, porque muchas de estas personas llegaban al hospital y no tenían realmente ni siquiera con qué pagar una segunda consulta o cosas como esas, y yo les ofrecía mi ayuda en todo lo que fuera posible, y esto me hacía sentir que de alguna manera estaba retribuyéndole a estas personas los beneficios que yo tuve, porque en medio de la pobreza tuve la oportunidad de ir a la universidad, cosa que muchas personas obviamente no tienen ese privilegio, y lo sé por los amigos de mi infancia, que muchos de ellos no pudieron acceder a educación superior y se quedaron haciendo trabajos duros como la construcción o cosas de ese tipo. Pero ella parecía no entender, debido a que obviamente era algo que ella nunca vivió, y empezamos a tener ciertas dificultades. Llegó un momento en que ella me dijo que pues ya era hora de que tuviéramos un bebé, y pues yo le dije que lo mejor era esperar, porque yo estaba viendo que las cosas no estaban muy bien entre nosotros, que ella no estaba contenta, que consideraba que el tiempo que yo le daba era muy poco, y pues que obviamente tener un bebé iba a aumentar las responsabilidades, y que pues yo no tenía el tiempo para ayudarle con todo lo que pues como compete, ¿no?, a la crianza de un niño. Y entonces me dijo que yo le estaba negando la oportunidad de ser mamá. Cada día era una discusión diferente, todos los días peleaba si llegaba tarde, y pues peleaba peor si no llegaba, a tal punto que yo ya no quería volver a la casa. Yo terminaba mis turnos, a veces terminaba temprano a las 7 de la noche, y prefería quedarme en mi oficina haciendo informes, una cosa u otra, hasta que ya era tarde, y allí sí me iba a mi casa, porque sabía que al llegar la iba a encontrar dormida y entonces no iba a haber problema. De todas maneras, el problema lo había a la mañana siguiente, pero no había ocasión en la que no tuviéramos una discusión. Las discusiones fueron subiendo cada vez más de tono, ella ya gritaba, y ya en una ocasión incluso me dijo una mala palabra, y pues en esa ocasión ya le dije que si yo no era lo que ella estaba esperando, lo mejor era que nos divorciáramos. Salí de allí muy enojado, y pues en medio del turno estuve hablando con mi jefe. Le conté a mi jefe que me quería divorciar. Él ya tenía 2 divorcios encima, y me miró y me dijo: ¿estás loco o solo eres idiota? Entonces le pregunté por qué, si él ya había pasado por 2 divorcios, y me dijo: precisamente por eso. Nosotros no nos divorciamos, ellas se divorcian. Las 2 veces que yo me he divorciado es porque ellas han elegido irse. Pero la verdad es que no hay nada más horrible que llegar a una casa en la que no hay absolutamente nadie, ni siquiera para que pelee contigo, o que tengas que llegar todos los días o cada que puedes llegar a tu casa a prepararte una pasta y a tomarte un vaso con agua porque no tienes nada más para comer, o llegar cansado a prepararte tu propia cena, lavar tu propia ropa. Entonces me hizo pensar que podría esperar. Me dijo: déjala que ella madura, ella cambiará y llegará el momento en que va a dejar de exigirte todo eso que te está exigiendo. Déjala tranquila, no le digas eso, espera que ella, a medida que madure, va a ir cambiando su posición y va a dejar de estarte exigiendo, y va a comprender que todo lo que tú haces simplemente es parte de tu trabajo. Así que me quedé callado y no le hablé a ella absolutamente nada de divorcio. Dentro de todas las ocupaciones que teníamos, había una costumbre en el hospital, y era que cada 15 días los que estuvieran
libres el día viernes, nos reuníamos en la casa de alguno, tomábamos algo, comíamos algo y compartíamos con nuestras esposas durante 1 o 2 horas y luego cada quien se iba a su casa, pero era como la manera de mantener la interacción y de cambiar un poquito de ambiente, de no estar todo el tiempo metidos en el hospital. Así que por eso mi esposa conocía a muchos de mis colegas y muchos de mis colegas obviamente la conocían y pues ella con ellos era una persona maravillosa, ¿no? Igual no tenía ningún dolor, ningún rencor hacia ellos, los trataba súper bien y todos me decían que era una mujer encantadora. Así que cuando yo hablaba de que reclamaba todo el tiempo, que siempre estaba de mal genio, que nunca quería nada y que nunca me veía nada bueno, pues ellos me decían siempre lo mismo, que le tuviera paciencia. Pero las cosas no podían como encontrar un balance y yo cada día estaba más cansado. Llegué al punto que incluso ella empezó a reclamarme porque ella llegaba de trabajar y tenía que echar la ropa, lavar y planchar mi ropa y todo este tema que lo que hice fue entonces empezar por lavar yo mi ropa y dejé de comer en la casa. Comía en la cafetería del hospital o en un restaurante que había por allí cerca para no causarle molestias y le dije que si quería que no cocinara y que comprara su comida hecha para que tuviera una responsabilidad menos, ya que pues ella trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde y así lo hicimos. Empecé a comer por fuera, a lavar yo mismo mi ropa y la mandaba a un lugar a que me la plancharan. Así que en este momento prácticamente ella no me hacía absolutamente nada que tuviera que ver conmigo. Yo resolví de la mejor manera todo el tema de mi alimentación y de mi ropa limpia, pero aún así seguía sin ser suficiente. Seguía reclamando tiempo, atención, que yo no la miraba, que yo no le prestaba atención, que siempre estaba en el trabajo, que ella quería que compartiéramos. Y pues en algún momento yo sentía que ella tenía razón, que sus reclamos eran válidos, pero yo no estaba dispuesto a cambiar mi trabajo. Siempre me decía que me fuera a trabajar a una clínica privada. Si te fueras a trabajar a una clínica privada, trabajarías menos horas por el mismo dinero. No cambiaría nuestra situación económica para nada, pero podríamos estar más tiempo juntos. Y seguía sin entender que yo no me iba para una clínica privada porque no quería ir a atender gente privilegiada. Yo quería seguir trabajando con la gente que en realidad necesitaba mi ayuda. Salía una vez al mes con 2 o 3 enfermeras y nos íbamos para los barrios marginados y les dábamos fórmulas y los pesábamos, los medíamos, tomábamos sus signos vitales y yo sentía que eso era algo que a mí me llenaba por completo y ella seguía sin comprender. Cada día las cosas iban de mal en peor. En una ocasión salí y al llegar al trabajo me di cuenta que había dejado las llaves de mi oficina. Así que tuve que regresar por ellas y cuando entré a la casa la escuché llorar. Mi primer impulso fue correr a mirar qué le pasaba o a consolarla o a preguntarle al menos si podía hacer algo por ella porque yo en serio la amaba, solo que no podía darle lo que ella me estaba exigiendo. Y fui y cuando me fui acercando a la cocina, que era donde ella estaba, me di cuenta que estaba hablando por teléfono mientras lloraba y al parecer hablaba con su mamá. Y entonces lloraba y le decía, ya no más, no necesito que me critiques más, no te llamé para eso. Así que me quedé escuchando la conversación y de repente la oí decir, no es posible, no puedo decirle a mi esposo que el bebé es de él porque hace 3 meses que no me toca. Me quedé de una sola pieza. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi esposa estaba embarazada de alguien más. Así que esto sentí como que toda la energía de mi cuerpo salió por mis pies y me desmadejé y sentí rabia, pero también sentí asco y también sentí ganas de salir y confrontarla, pero elegí esperar a escuchar qué más se decía en la conversación. Y le decía, de repente le dijo, no, él tampoco lo sabe, ninguno de los dos sabe que estoy embarazada, pero no sé cómo va a reaccionar Alberto. Y dijo el nombre, Alberto, el nombre muy común. Y empecé a pensar, conozco ese Alberto, ¿cuál Alberto será? Y pues la verdad es que uno de mis compañeros de trabajo se llama Alberto.
Así que empecé a pensar si era posible con él, pero decía, ¿pero cómo? ¿A qué hora? Bueno, mi cabeza daba vueltas y escuché cuando ella le decía, no mamá, no hay forma, no puedo decirle que es de él, no es tonto, no sé qué hacer, no sé, déjame pensar, tengo mi cabeza en este momento muy enredada y no sé qué voy a hacer. Y colgó el teléfono. Así que en ese momento yo retrocedí y pues me hice el que acababa de llegar a la casa, recogí las llaves y volví a salir. Pero mi cabeza iba dando vueltas, no podía creerlo, esto me tenía completamente mal. Llegué al trabajo y pues bueno, ya me entretuve con todo lo que había que hacer. Es como si ese día todo hubiese confabulado para que yo no tuviera un segundo en qué pensar en la situación, porque hubo demasiado trabajo ese día dentro del hospital. Pero cuando había algo de tiempo, lo primero que se venía a mi cabeza era el cuento de este Alberto y de si este Alberto era mi compañero de trabajo, y obviamente pues el hecho de que mi esposa estaba embarazada de otro hombre me parecía realmente desastroso. Yo sabía que la relación no estaba bien, yo sabía que lo más probable es que la relación se tenía que terminar, pero jamás pensé que de esta manera. Todo el día mi cabeza dio vueltas y pensaba si decirle o no, y finalmente decidí que me iba a tomar unos días. Así que durante varios días no fui a mi casa, mandaba a alguien a que recogiera mi ropa y ya dormía en el hospital, así fuera incómodo en una silla con tal de no regresar a mi casa. Pero pues mi cabeza no paraba de pensar en qué era el paso, cuál era el paso a seguir. Pero resulta que Alberto, mi compañero, era una persona que tenía la costumbre de tomar licor. Nunca había pasado nada grave cuando él estaba licorado. Nunca había pasado nada grave porque se tomaba algunos tragos, pero pues nunca estaba completamente borracho. Pero en una ocasión estaba yo durmiendo porque ese día mi turno terminaba a las 7 de la noche y Alberto recibía el de él. Así que yo dije, bueno, ahora sí, puedo dormir. Me fui a mi oficina, organicé mi sillón y me acosté a dormir. Cuando a eso de las 12, 1 de la madrugada estaban tocándome muy fuerte la puerta, me levanté y una de las enfermeras, con una cara totalmente asustada, me dijo, necesitamos tu ayuda, por favor. Entonces corro con ella, entro a la sala de cirugía y me encuentro con un espectáculo aterrador. En medio de la sala de cirugía había un paciente que obviamente había fallecido y quien lo estaba operando era Alberto. Cuando me acerqué me di cuenta que estaba totalmente ebrio, olía a licor. Así que lo primero que hice fue decirle que parara, porque en medio de esto él no paraba de seguir operando al paciente que ya estaba fallecido. Entonces yo le dije que parara y pues él paró, me miró y le dije que saliera inmediatamente del lugar. Le pedí a una enfermera que se lo llevara a un sitio, que le diera un café bien cargado y que le diera algo para que se mejorara un poco, y pues le dije que llamara a la policía. Todos se quedaron mirándome como preguntándome ¿cómo? Y yo les dije, sí, hay que llamar a la policía. O sea, él hizo esto en estado de alicoramiento. Obviamente es responsable del fallecimiento de este paciente porque la cirugía era una cirugía sencilla, era una apendicectomía, no era nada complicado. El paciente llegó por urgencias porque tenía mucho dolor y pues era simplemente eso. Es una cirugía que no tiene mayor riesgo y obviamente lo que él había hecho era cortar algunos vasos, algunas arterias, y pues el paciente había fallecido. No les gustó, me dijeron que ellos iban a salir implicados porque obviamente ellos sabían que él estaba licorado cuando le permitieron hacer la cirugía, pero pues los convencí de que había que hacer lo correcto. Se llamó a la policía, llegaron y empezó todo el proceso de contar cómo fue, cómo estaba el paciente, etcétera, etcétera, y fueron horas y horas en este tema. Obviamente se llamó al director del hospital y después de haber hablado con la policía, el director del hospital me llamó y pues sorprendentemente se puso furioso conmigo y me dijo que yo no tenía por qué haber llamado a la policía, que no había estado bien, que tenía que haberlo llamado primero a él para él saber cómo contenía la situación. Así que en ese momento lo único que se me ocurrió decirle fue contener o encubrir.
Entonces me dijo que estaba siendo atrevido al hablarle de esa manera, pero entendí claramente que eso era lo que él quería hacer. Él no quería que se volviera público porque obviamente su tarea es proteger la reputación del hospital y lo entiendo. Pero esto era un delito grave y no era la primera vez que este hombre operaba a alguien en estado de alicoramiento, solo que esta vez estaba peor que nunca. Así que recibí la reprimenda y todo por parte de mi jefe. Y luego me fui a la sala donde las enfermeras permanecen, donde tienen sus momentos de descanso, y empecé a hablar con ellas y a preguntarles qué sabían al respecto. Una de ellas me dijo que él había salido, que Alberto había salido en medio de su turno y que al regresar había llegado alicorado y muy enojado, muy molesto. Y en ese momento se me ocurrió pensar que posiblemente había ido a verse con mi esposa y se había dado cuenta que ella estaba embarazada y quizá eso fue lo que le causó la molestia, pero pues yo me quedé callada. Empezaron las investigaciones y empezaron a preguntar en dónde se había alicorado él. Si entró a turno a las 7 y miraron las cámaras y lo vieron llegar bien y todo el mundo decía que él había llegado bien, ¿en dónde se había licorado? ¿Tenía el licor en su oficina? Buscaron por todo lado, no le encontraron el licor. Y entonces empezaron a pensar que él había salido y efectivamente pues algunas enfermeras dijeron que sí, y pues el guarda de seguridad obviamente dijo a qué hora salió él en su carro y a qué hora regresó, y miraron las cámaras y efectivamente allí estaba la prueba. Y entonces le preguntaron en dónde él se había alicorado. En ese momento él no tuvo otra opción sino contar que venía de la casa de su amante, y al preguntarle quién era su amante pues tuvo que dar el nombre de mi esposa. Entonces ahora me llamaron a mí y me dijeron que si yo no había llamado a la policía porque tenía una retaliación personal en contra de mi compañero, y yo los miré muy asombrados y le dije, ¿una retaliación personal? ¿Cómo de qué tipo? Entonces me dijeron, pues porque él es el amante de su esposa. Y como yo no soy muy buen actor, pero en ese momento me metí en el papel de sorprendido y les dije, ¿cómo? ¿Usted qué es lo que está diciendo? ¿Cómo se atreve a decir una cosa de esas? Y me hice el ofendido, me hice el furioso, y pues entonces el policía me dijo, no, ya, cálmese, cálmese. La verdad es que esto lo acabamos de descubrir, y yo, pero yo no tenía idea. Bueno, me hice el que nunca en la vida yo había tenido información de que él y mi esposa eran amantes. Así que ahora, después de esto, pues yo ya estaba en la libertad de decirle a mi esposa que me había dado cuenta de todo. Ese día salí y fui a mi casa después de muchos días sin ir a dormir a mi casa, o si iba en los horarios en los que ella estaba trabajando para que no coincidiéramos. Ese día me tomé fuerzas y decidí llegar a casa y esperarla. Cuando ella llegó de trabajar a las 5 de la tarde, me saludó muy efusiva y pues yo simplemente le dije que teníamos que hablar. Le dije que había ido dispuesto a que nos divorciáramos, que quería el divorcio, y me dijo que era imposible, que cómo iba yo a hacer esto, que cómo iba a destruir nuestro hogar, que las cosas se podían arreglar. Y entonces en ese momento le conté que yo sabía que ella era la amante de mi compañero, y empezó a llorar y a pedirme perdón y a decirme que por favor le diera otra oportunidad, que ella no merecía que la dejara de esa forma, que fue un error, que se sintió sola, que sentía que le faltaba compañía y muchas otras cosas. Pero entonces en ese momento le dije que también sabía que ella estaba embarazada. Así que allí me dijo, pero eso no lo pudo saber la policía. Y entonces le dije, no, pero lo sé. Nunca le dije que había escuchado la conversación entre ella y su mamá, solo le dije, lo sé. No sé de qué manera ella se imaginó que me enteré, no me interesa tampoco. Y en ese momento entonces le dije que debido a eso yo no podía continuar con ella, que cómo pretendía que yo siguiera con ella como si nada hubiera pasado y encima criara como mío al hijo de su amante. Así que en ese mismo instante le dije que tomara su ropa y se fuera. Se negó, me dijo que tenía que darle algo por los años que habíamos vivido juntos, que era mi esposa y que por ley le correspondía, y pues le dije que sí, que por ley yo sabía que le correspondía, pero le correspondía
lo que hubiese en la cuenta bancaria, la mitad, porque la casa en la que vivíamos era una casa que se había construido en un terreno que me había regalado mi abuela tenía el terreno, había puesto cimientos y había empezado a construir, pero pues en ese momento había tenido que parar la construcción y cuando se vio enferma simplemente me lo pasó como una herencia, o sea que a ella no le correspondía nada de esa casa. Hice lo que había que hacer, empezamos todos los trámites de divorcio, le di la mitad de lo que había en la cuenta bancaria, vendí el carro, le di la mitad y pues la dejé completamente libre. Pero lo que pasó tuvo consecuencias. Mi jefe me despidió del trabajo por, según él, haberme tomado atribuciones que no me correspondían al haber llamado a la policía cuando se suscitó todo este problema. Así que me despidieron, me tomé unas semanas para descansar, para pensar, y estaba dispuesto a empezar a repartir mi currículum o a visitar las clínicas de mi ciudad para empezar pues a buscar trabajo, porque mi jefe, para no dañar mi hoja de vida, me dijo que simplemente firmara mi renuncia. Así que yo salí como si yo hubiese renunciado. Obviamente a él tampoco le convenía decir que me había echado y estaba dispuesto a empezar a buscar trabajo cuando de repente recibí una llamada. En esta llamada se presentaba ante mí un señor que nunca en la vida había oído nombrar y me dijo que era el nuevo director de la clínica, que debido a todo lo que había sucedido, pues el director también había sido removido de su cargo y que al entrar él a tomar el cargo se había dado cuenta, pues por comentarios de las enfermeras, que a mí me habían despedido por haber hecho lo correcto, así que me llamó y me ofreció que volviera a trabajar con ellos. Claro que acepté inmediatamente y después de aceptar me dijo, pero ya no vas a volver a ser solamente el cirujano en esta clínica, en este hospital. A partir de ahora tú vas a ser el director. Y me ascendieron a director del hospital. Nunca más volví a saber nada de mi ex esposa. Ella renunció a su trabajo, se cambió de ciudad y pues yo nunca más volví a averiguar absolutamente nada de ella. No sé si su hijo nació, no sé qué pasó. Lo único que sé es que si su hijo nació lo está criando sola, porque mi ex compañero y amante de mi esposa en este momento está pagando una condena por homicidio.